¿Alguna vez has notado que el más ruidoso de la sala suele ser el más débil y que aquel que no dice nada, a menudo ya ha ganado? Vivimos en un mundo adicto al sonido. Gritos sobre silencio, ruido sobre sutileza. Pero en algún lugar bajo todo ese estruendo, los verdaderamente poderosos operan de otra manera. Observan, escuchan, esperan. Si alguna vez te has sentido fuera de lugar en un mundo que recompensa el ruido más que la profundidad, deja un comentario. Este video es para las mentes silenciosas, las afiladas, y si eres una de ellas, considera suscribirte, no para seguir el ruido, sino para afilar tu silencio. El poder no llama, no grita, entra en la sala, y todos simplemente lo sienten. Un cambio en el aire, una pausa en la conversación, una tensión no dicha que se enrosca en la columna, porque la verdadera dominación no necesita hablar, solo necesita sentirse. Nietzsche lo sabía. Vio a través de la vanidad de las voces que compiten por aplausos. Entendió lo inútil que es tratar de probarse a uno mismo en un teatro de ecos. Escribió: «Quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo». Y ese porqué, el propósito, se expresa a través del silencio. Pero el silencio es malinterpretado. Muchos lo confunden con ausencia, con pasividad, con debilidad. No se dan cuenta, el silencio no es falta de energía, es el control de ella. Piensa en una tormenta, no se anuncia con ruido trivial, se construye, lenta, invisiblemente, hasta que la atmósfera misma se doblega en su misión. Esa es la presencia que buscamos. No superas a las personas con argumentos más ruidosos o respuestas ingeniosas, las superas al no jugar su juego, al dominar el terreno dentro de ti tan profundamente, tan completamente, que su caos no puede tocarte. En una cultura obsesionada con ser escuchada, hay algo inquietante en alguien que simplemente no necesita hablar. La multitud interpreta eso como arrogancia, o misterio, o amenaza. Pero eso es su proyección, no tu preocupación. Y en ese momento, cuando ya no necesitas explicar, impresionar, ni actuar, te vuelves intocable. Porque lo has visto, ¿verdad? El hombre que entra a una sala y no dice nada, y sin embargo todos lo notan. La mujer cuyo silencio no pide ser llenado, sino que exige interpretación. No reaccionan, observan, calculan, y en esa contención yace un poder inquebrantable. Los individuos más peligrosos no son los que amenazan, son los que no lo necesitan. El silencio, cuando es poseído, se convierte en presencia, y la presencia se convierte en presión. Esta es la primera regla del poder psicológico: nunca reveles lo que estás pensando. Deja que el mundo te interprete mientras tú permaneces quieto. Ilegible, como una sombra proyectada sobre una llama, debes aprender a ser el silencio que otros no pueden ignorar, la quietud que inquieta, la calma en la tormenta que hace que los demás se pregunten si alguna vez realmente estuvieron en control. Porque el verdadero poder nunca suplica, nunca grita, nunca se disculpa. Simplemente existe. Y eso es suficiente. No todo silencio es fortaleza. Algunos silencios nacen del miedo, no de la sabiduría. El silencio de un niño que aprendió desde temprano que hablar traía castigo. El callar de quien contiene la respiración al borde de cada conversación, temiendo que una sola palabra equivocada lo haga parecer no digno de amor, no suficiente, demasiado. Ese tipo de silencio no es presencia, es prisión. Nos enseñan a ser educados, a ser agradables, a no incomodar a los demás, pero lentamente esa programación se convierte en autoborrado, y un día despiertas y te das cuenta de que has perfeccionado el arte de desaparecer a plena vista. Muchos de nosotros aprendimos a callar no por sabiduría, sino por miedo. Miedo al rechazo, a no ser suficientes, a ser demasiado. Porque Nietzsche no predicaba el silencio como autoanulación, hablaba del silencio como un arma de soberanía, despreciaba la mentalidad de rebaño,
esa necesidad de ser gustado, aprobado, aceptado por todos. Veía a través de los juegos del ego disfrazados de virtud. Hablar desde el miedo es perder antes de pronunciar la primera palabra, porque lo que impulsa la voz define su poder, y el miedo debilita cada sílaba. El Übermensch, el ideal de Nietzsche, no busca aplausos, no se encoge ni se infla según la percepción ajena. Simplemente es, y en ese ser, intacto frente al ruido externo, se vuelve aterradoramente libre. No puedes convertirte en esa versión de ti mismo hasta que no sueltes la necesidad de aprobación externa. Esa necesidad de ser entendido, de ser aceptado, de ser validado, es la correa, la cadena invisible que arrastra tu presencia de nuevo al silencio no elegido, sino soportado. La verdad es, cuando tu silencio nace del trauma, te persigue, te hace sentir pequeño, incluso cuando ya has crecido. Pero cuando tu silencio es elegido, conscientemente, sin disculpas, se convierte en una fortaleza, se convierte en lo más ruidoso de la sala. Debes preguntarte, ¿estás callado por miedo? ¿O estás en silencio porque ya no debes explicaciones? No es lo mismo. Llega un momento, un punto de quiebre, en el que dejas de anhelar validación y comienzas a encarnar tu verdad. Duele. Pierdes personas. Pierdes comodidad. Desprendes ilusiones como si fueran piel vieja, pero ganas otra cosa, claridad, gravedad, poder, y una vez que pruebas esa versión de ti, la que ya no espera permiso para existir, no puedes volver atrás. El mundo intentará arrastrarte de nuevo al ruido, a los roles, a las máscaras, a la cómoda incomodidad de quien solías ser. Pero ya has visto demasiado. Ya has sentido lo que es permanecer inmóvil mientras todos corren en círculos tratando de ser vistos. Y en esa quietud encuentras tu centro, no el silencio de la represión, el silencio del saber, de la elección. Esa es la base del poder, no el volumen, no los aplausos, sino el eco de tu presencia resonando en la mente de los demás mucho después de que te hayas ido. Hay un tipo de presencia que dobla la sala sin decir una palabra. No se trata de carisma, no se trata de apariencia o títulos, se trata de algo mucho más profundo, algo que emana desde un núcleo que nadie puede ver, pero que todos pueden sentir. Esto es lo que Nietzsche señalaba cuando hablaba del Übermensch, no un superhéroe, no un tirano, sino un ser humano que ha trascendido las cadenas de la validación externa, alguien que ya no necesita actuar, porque actuar implica un público, y el Übermensch no actúa para nadie. Entra en una habitación y no busca aprobación, no busca dominar, y aún así, la dominación ocurre en su estela, porque carga algo más aterrador que la agresión, paz, y la paz, cuando es inquebrantable, desarma. La mayoría de las personas vive en reacción. Son termómetros, no termostatos. Levantas la voz y ellos la levantan. Los insultas y se defienden, los ignoras y suplican atención. Pero él no. El Übermensch no reacciona, absorbe, refleja. Y en ese reflejo ves tu propia inestabilidad, tu propio ruido, tu propio hambre por ser visto. Aquí es donde comienza la dominación silenciosa, porque cuando alguien no se inmuta, no se justifica, no se apresura a corregir tu percepción, comienzas a cuestionar la tuya. El poder de no reaccionar es malinterpretado. No es pasividad, no es evasión, es control. Y el control, cuando es invisible, es el más intimidante de todos. Por eso, el lenguaje corporal se convierte en un arma. Quietud. Contacto visual sin disculpas. La negativa a romper bajo presión. No son accidentes, son señales deliberadas de alguien que ha dominado su mundo interior tan profundamente que el mundo exterior ya no puede penetrarlo. ¿Alguna vez has intentado discutir con alguien que simplemente no entra en el juego? Es exasperante. Sientes cómo crece la tensión, el deseo de provocar, de arrancar una respuesta, pero no obtienes nada. Y en ese vacío te das cuenta, ya no tienes el control. Ellos sí.
Esa es la tensión que Nietzsche admiraba. No la fuerza bruta, no la astucia, sino la presencia. El Übermensch no se preocupa por convencer a los demás, no persigue el consenso, porque la verdad, para él, no está en debate, se encarna, se vive. Él entiende que la mente más poderosa no es la que grita, sino la que moldea la realidad sin decir una sola palabra. Y por eso observa, no con juicio, sino con desapego. Ve cómo otros se retuercen buscando relevancia, reconocimiento, y él permanece, inmóvil. La quietud incomoda porque refleja el caos ajeno. El silencio, cuando es intencional, se convierte en un foco psicológico. Expone sin necesidad de hablar. Y esa exposición es poder. Caminar por el mundo así, en silencio, con solidez, sin disculpas, no es arrogancia. Es soberanía. Es la llegada de alguien que ya no necesita que el mundo le diga quién es. Y una vez que encarnas esa energía, una vez que tu silencio se vuelve más afilado que cualquier palabra, notarás algo extraño. La gente empieza a moverse distinto a tu alrededor. Dudan, miden sus palabras, se vuelven conscientes de sí mismos, perciben algo inamovible. Eso no es intimidación, eso es gravedad psicológica. Y la gravedad no grita. El control no es ruidoso, no se exhibe ni se pavonea. El verdadero control es invisible. No está en lo que dices, está en lo que retienes. Porque una vez que entiendes que tu energía es una moneda, dejas de darla en descuento. Y los más ruidosos están en bancarrota. Gastan emoción, atención, palabras, con la esperanza de que alguien, cualquiera, les confirme su valor. Pero quien no se inmuta, quien no se apresura a corregir una percepción errónea ni a defender su reputación, carga con otro tipo de poder, uno que no proviene de otros, sino de sí mismo. Nietzsche escribió: «Quien no puede obedecerse a sí mismo, será comandado». La mayoría es comandada por la emoción, por los impulsos, por la necesidad de validación. Pero si puedes obedecer a tu propia quietud, si puedes retrasar tu reacción, te vuelves intocable. La psicología del silencio no trata solo de callar. Trata de lo que ese silencio provoca en los demás. Incomoda, obliga a los otros a llenar los vacíos, y lo que imaginan es siempre más poderoso que lo que podrías decir. La no reactividad no es debilidad, es estrategia. Un hombre que no responde a la provocación no es débil, está eligiendo su campo de batalla. Sabe que no todo conflicto merece un soldado, que a veces el golpe más poderoso es la contención. Piensa en los antiguos guerreros. Los más temidos no eran los que lanzaban amenazas, era el que permanecía inmóvil, mirada fija, corazón sereno. Porque la imprevisibilidad genera tensión psicológica, y la tensión es control. Reaccionar es vulnerabilidad. Dice: puedes moverme, puedes alterarme. Pero la quietud dice: yo permanezco. En un mundo que recompensa la actuación, negarse a actuar es rebelión, es desafío. Y el desafío, cuando es sereno, genera miedo, porque la gente no sabe qué estás pensando, no sabe qué harás, y esa incertidumbre se vuelve tu escudo. Nietzsche creía que el Übermensch no tenía necesidad de explicarse, no por sentirse superior, sino porque su verdad estaba completa en sí misma. No necesitaba público, no necesitaba aplausos. Debes enraizarte tanto en tu propia percepción que las proyecciones ajenas te atraviesen como el viento a una montaña, presentes, pero insignificantes. No se trata de jugar juegos mentales. Se trata de no ser más la pieza de nadie. Cuando te mantienes sereno mientras otros se desmoronan, tu silencio se convierte en un espejo. Y en ese espejo se enfrentan a sí mismos, a su inseguridad, a su caos, a su deseo de control. Entonces lo entiendes. El silencio no es solo presencia, es presión, y la presión rompe a los que están vacíos por dentro.
La no reactividad no es pasividad. Es una forma activa de resistencia contra el caos que intenta arrastrarte al ruido. Es negarse a bailar por aprobación, a sangrar por atención, a temblar por poder. Quien puede sentarse en la incomodidad sin quebrarse, gana. Porque el control no es dominio, es negativa. Negarse a traicionar tu centro, a abandonar tu ritmo, a perseguir lo que no te pertenece. En una sala llena de egos, quien permanece inmóvil se convierte en el eje, el punto fijo en torno al cual todo lo demás gira. Hay un tipo de silencio que no pide respeto, lo impone, no con fuerza, no con miedo, sino con presencia, el peso de alguien que ya no necesita el ruido del mundo para sentirse real, alguien que ha dejado de discutir, de explicar, de demostrar. Esa clase de presencia es rara, y por eso mismo se teme. Vivimos en un mundo que recompensa a los ruidosos, que aplaude al intérprete. Pero, ¿qué ocurre cuando alguien se baja del escenario? ¿Cuando alguien da la espalda al foco? ¿No por vergüenza, sino por dominio? Lo sientes. Esa atracción gravitatoria. Esa presión psicológica que emana de alguien que no se inmuta ante el caos. Nietzsche creía que el poder no estaba en dominar a otros, sino en gobernarse a uno mismo. Y cuando logras eso, cuando tu mundo interior está regido por tus propios valores, tu propia verdad, dejas de perseguir, comienzas a atraer. Te conviertes en ese tipo de persona que no busca entrar en las salas. Las salas te buscan a ti. Te vuelves en quien la gente piensa cuando te has ido. No porque exigiste atención, sino porque tu silencio dejó un eco imposible de olvidar. Porque el silencio es un cambiaformas. En manos débiles se vuelve autoanulación, pero en manos del que se posee a sí mismo se vuelve leyenda. No hay nada más intimidante que un hombre que no dice nada, pero sabe exactamente quién es. No hay nada más magnético que una mujer que no ofrece explicación, ni disculpa, ni justificación, porque sabe que su verdad no necesita ninguna. Y una vez que experimentas esa soberanía, una vez que dejas de reaccionar, de explicar, de encogerte, te vuelves ingobernable. Dejas de ser presa, dejas de ser cebo, dejas de estar disponible para los juegos de otros, porque cuando te mueves en silencio, el mundo te observa más fuerte. Superar a cualquiera nunca se trató de palabras ingeniosas, se trata de una presencia inquebrantable, de una quietud tan profunda, tan firme, que hace que otros cuestionen su propio caos. Los verdaderamente poderosos nunca alzan la voz. Su existencia habla, su ausencia resuena, su calma cambia el aire entero. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: elijo el silencio que impone respeto. No por nosotros, por ti, para marcar el momento en que dejaste de disculparte por tu gravedad, cuando dejaste de negociar tu verdad, cuando tu silencio se volvió tu espada. Porque si el mundo no hace espacio para tu verdad, entonces tu silencio lo forzará. Y esto es solo el comienzo. El próximo video te llevará aún más profundo, a los juegos mentales que nunca viste venir, a las tácticas silenciosas de tensión, influencia y dominación que los más poderosos utilizan, no por accidente, sino por diseño. Así que suscríbete, no para seguir el ruido, sino para dominar la quietud, esa que no suplica ser escuchada, porque ya se siente. Tu silencio no es debilidad, es fuerza. Afílalo, protégelo, honralo y recuerda, en un mundo que grita, quien susurra, manda.